El cuarteto de cuerda tocaba suavemente de fondo mientras me ajustaba el sencillo vestido azul marino que había elegido para la boda de mi prima Emma. Nada demasiado llamativo, nada que desviara la atención de la novia. Ese siempre había sido mi enfoque: integrarme, dejar que los demás brillaran, mantener la calma y trabajar. Mi padre, Robert Harley, estaba de pie junto a la fuente de champán con su smoking a la medida, cortejando a su público habitual de socios. A sus 58 años, inspiraba respeto en cada sala en la que entraba. Vicepresidente senior de operaciones de Meridian Industries, el mayor conglomerado manufacturero de la ciudad, había cimentado su reputación sobre un liderazgo decidido y una fe inquebrantable en las métricas tradicionales de éxito. Lo observé desde el otro lado del salón de recepciones mientras gesticulaba animadamente, probablemente contando la historia de las ganancias récord del último trimestre por centésima vez este mes. Mi madre, Patricia, estaba de pie junto a él con su vestido de diseñador, asintiendo con la cabeza a intervalos apropiados mientras observaba la sala en busca de personas más importantes con las que conectar. Mi hermano Marcus se me acercó, con una copa de champán en la mano, y su esposa Cristina aferrada a su brazo como un accesorio caro. A sus 35 años, Marcus era todo lo que nuestros padres habían deseado en un hijo: un MBA de Harvard, vicepresidente de Goldman Sachs, un ático en la Quinta Avenida y una esposa cuya familia era dueña de la mitad de Martha's Vineyard. Alex, dijo, usando el apodo que sabía que yo odiaba. Me sorprende que hayas venido. Pensé que estarías demasiado ocupado con tu pequeño proyecto informático. Tomé un sorbo de vino, dejando que el comentario se me resbalara como el agua de un vaso. No me perdería el gran día de Emma. Cristina rió, un sonido como el de las campanillas de viento en un huracán. Marcus me dijo que estás haciendo algo con tecnología. Qué interesante. Es rentable. Antes de que pudiera responder, mi hermana Victoria se unió a nuestro círculo. A sus 32 años, era la otra niña de oro de la familia, exitosa abogada inmobiliaria, casada con un cirujano, 2 hijos perfectos que asistieron a los colegios privados más prestigiosos de la ciudad. ¿Hablamos del hobby de Alex?, preguntó Victoria, con ese familiar tono de condescendencia en su voz. Mamá mencionó que sigues viviendo en ese pequeño apartamento del centro. ¿Cuándo vas a sentar cabeza y buscar una carrera de verdad? Había oído variaciones de esta conversación durante los últimos 8 años, desde que rechacé el prestigioso puesto de consultor en McKinsey que papá me había conseguido gracias a sus contactos, desde que elegí cursar un doctorado en computación cuántica en lugar de seguir el camino predeterminado que me habían trazado. Lo que no sabían era que mi pequeño proyecto informático había revolucionado la corrección de errores cuánticos, dando lugar a avances revolucionarios en potencia de procesamiento que podrían cambiar el mundo. Lo que no sabían era que hacía 3 meses, había aparecido en la portada de Forbes como uno de los 30 visionarios menores de 30 años que estaban transformando la tecnología. Lo que no sabían era que mi startup, Quantum Dynamics, acababa de recibir una oferta de adquisición de $2.800 millones de Microsoft. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar mis cartas demasiado pronto solo generaba más preguntas, más intentos de controlar mis decisiones y más presión para amoldarme a su visión del éxito. Me va bien, dije simplemente. Marcus se burló. Vivir de sueldo en un monoambiente no es lo que la mayoría de la gente llamaría ir bien. Alex, soy Alexandra, corregí, aunque sabía que lo ignoraría como siempre. La conversación fue interrumpida por el sonido de la voz retumbante de papá desde el otro lado de la habitación. Se acercaba con un distinguido hombre mayor que reconocí de la revista Business, Jonathan Petton, director ejecutivo de Meridian Industries. El jefe definitivo de papá, el hombre que controlaba su trayectoria profesional. Jonathan, dijo papá, colocando una mano sobre mi hombro con falsa calidez. Me gustaría que conozcas a mi hija menor, Alexandra. Hizo una pausa, y pude sentir el peso familiar de su decepción. Esta es mi hija decepcionante. Trabaja en algo tecnológico. Las palabras golpearon como siempre lo hacían, una pequeña punzada de dolor enmascarada por años de práctica. Mantuve la sonrisa y le tendí la mano al señor Petton. Un placer conocerlo, señor. Jonathan Petton me estrechó la mano,
estudiando mi rostro con la intensidad de quien intenta recordar algo. Entrecerró los ojos ligeramente y luego los abrió de par en par. Sacó su teléfono y empezó a navegar rápidamente por lo que parecía ser una aplicación de revista. Espera, dijo, con la voz cada vez más emocionada. ¿No eres tú? ¿No es este el genio de la computación cuántica del Forbes de este mes? Papá palideció cuando Jonathan levantó su teléfono, mostrando la portada de Forbes. Allí estaba yo, una foto profesional sobre un fondo de ecuaciones cuánticas con el titular, Alexandra Harley, la joven de 28 años que resolvió el mayor problema de la computación cuántica. El silencio que siguió fue absoluto. La copa de champán de Marcus se le heló a medio camino de los labios. Victoria se quedó boquiabierta. Cristina apretó el brazo de Marcus con más fuerza, como si necesitara apoyo. Papá miró la pantalla del teléfono, luego a mí, y luego volvió a mirar la pantalla. Eso es imposible. Doctora Alexandra Harley, Jonathan continuó leyendo el artículo. CEO y fundador de Quantum Dynamics, la compañía que desarrolló el revolucionario algoritmo de corrección de errores cuánticos, considerado el avance más significativo en informática desde el microprocesador. Me miró con genuina emoción. Tú eres quien resolvió el problema de coherencia. Asentí lentamente, entre otras cosas. Dios mío. Jonathan se giró hacia papá, que parecía como si le hubiera caído un rayo. Robert, ¿tienes idea de lo que ha logrado tu hija? Su trabajo va a revolucionarlo todo, desde el descubrimiento de fármacos hasta el modelado financiero y la inteligencia artificial. Todas las grandes empresas tecnológicas del mundo están intentando licenciar su tecnología. Marcus fue el primero en encontrar la voz. Alexandra, nunca dijiste nada sobre el éxito. La interrumpí con suavidad, nunca preguntaste. Solo lo supusiste. Victoria dio un paso al frente, con sus instintos de abogada despertando. El artículo de Forbes. ¿Cuándo se publicó? Hace 3 semanas, respondió Jonathan al ver mi silencio. La misma semana que Microsoft anunció la adquisición de Quantum Dynamics por $2.800 millones. Hojeó el artículo. Aquí está. Cristina emitió un leve gemido ahogado. La cara de papá se había vuelto gris. Pero vives en ese pequeño apartamento, dijo mamá, apareciendo de repente junto a papá. Debió de oír el alboroto. ¿Conduces ese viejo Honda? Vivo modestamente por elección propia, respondí. El apartamento es en realidad un ático, pero prefiero la simplicidad, y el Honda es confiable. No necesito demostrar mi valía con posesiones materiales. Jonathan seguía revisando su teléfono. Escucha esto, dijo, empezando a leer. El trabajo pionero de la doctora Harley se llevó a cabo en un secreto casi absoluto, ya que prefería que su investigación hablara por sí sola en lugar de buscar publicidad. A pesar de recibir numerosas ofertas de grandes corporaciones, decidió crear su propia empresa, manteniendo el control total sobre sus innovaciones y sus aplicaciones. Miró a papá con algo parecido al asombro. Robert, tu hija es una de las científicas más importantes de nuestra generación. La tecnología que ha desarrollado podría resolver el cambio climático, revolucionar la medicina, transformar las comunicaciones globales. Hizo una pausa. Y la presentaste como tu hija decepcionante. La pregunta flotaba en el aire como humo a nuestro alrededor. Otros invitados a la boda habían empezado a notar la conmoción. Pude ver a Emma, radiante con su vestido de novia, observando desde el otro lado de la sala con curiosidad. Papá abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. No lo sabíamos porque nunca preguntaste, dije en voz baja. Decidiste hace 8 años que, por no haber seguido tu camino predeterminado, era un fracaso. Nunca consideraste que podría estar construyendo algo más grande de lo que imaginabas. Marcus dejó su copa de champán con manos temblorosas. El trabajo de consultoría en McKinsey. Lo rechazaste para trabajar en esto. Lo rechacé porque tenía planes más ambiciosos. Planes que requerían libertad para pensar, experimentar, fracasar y volver a intentarlo sin supervisión corporativa ni presión familiar.
Victoria estaba calculando algo con la mirada. La adquisición, 2.800 millones de dólares. ¿Cuál es tu porcentaje de la empresa? Sonreí levemente. Conservé el 73% de la propiedad cuando atraje inversores hace 2 años. La adquisición valora mi participación en aproximadamente 2.040 millones de dólares. La cifra los impactó como un puñetazo. Cristina se tambaleó. Marcus se agarró a la silla más cercana para apoyarse. 2.000 millones, susurró papá. Vales 2.000 millones de dólares. En teoría, sí. La riqueza nunca fue el objetivo. El objetivo era resolver problemas importantes, ampliar los límites del conocimiento humano, desarrollar tecnología que pudiera ayudar a la gente. Jonathan Petton miraba a papá con una expresión que no pude descifrar. Robert, tengo que preguntarte, ¿qué se siente al saber que tu decepcionante hija acaba de convertirse en una de las multimillonarias más jóvenes del país? La pregunta fue directa, deliberada. Pude ver a papá procesando no solo la conmoción de mi éxito, sino también las implicaciones profesionales. Jonathan Petton era su jefe, y acababa de presenciar cómo papá menospreciaba públicamente a alguien que ahora, posiblemente, tenía más éxito que todos los presentes. Estoy orgulloso, logró decir papá, aunque las palabras sonaron huecas. ¿Y tú?, pregunté en voz baja. Porque hace 3 horas, le decías a la tía Margaret que deseabas que al menos ya hubiera encontrado marido, ya que era claramente incapaz de mantenerme económicamente. Papá se estremeció. Victoria parecía mortificada. Marcus seguía mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Alexandra, intervino mamá, con la voz suave y diplomática que usaba en situaciones sociales difíciles. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Simplemente no lo entendíamos. No lo entendías porque no intentabas entender, la interrumpí. Cada vez que intentaba explicarte mi trabajo, cambiabas de tema o insinuabas que estaba perdiendo el tiempo. Cada reunión familiar se convertía en una intervención sobre mis decisiones de vida. Jonathan observaba este intercambio con fascinación. Dr. Harley, si me permite la pregunta, ¿qué le depara el futuro? El artículo de Forbes mencionó que la adquisición de Microsoft incluye una cláusula para que continúe su investigación. Asentí. Dirigiré la nueva división de investigación cuántica de Microsoft. Trabajamos en aplicaciones que podrían revolucionar todo, desde la ciberseguridad hasta el diagnóstico médico. Además, estoy creando una fundación para otorgar becas de investigación a científicos con poca representación. Extraordinario, murmuró Jonathan. Se volvió hacia papá. Robert, espero que te des cuenta de la hija tan increíble que tienes. Su trabajo va a cambiar el mundo. La conversación se interrumpió cuando el coordinador de bodas llamó a todos a prestar atención para el corte del pastel. Mientras la multitud comenzaba a avanzar hacia la recepción principal, Jonathan se quedó un rato más. Dr. Harley, dijo, me encantaría hablar sobre posibles colaboraciones entre la dinámica cuántica y Meridian Industries. Siempre buscamos maneras de incorporar tecnología de vanguardia a nuestros procesos de fabricación. Me encantaría explorarlo, respondí. Aunque querrás coordinarte con el equipo de socios de Microsoft después de que se cierre la adquisición. Claro. Aquí tienes mi tarjeta. Me entregó la suya y miró a papá. Robert, espero un informe completo sobre esta conversación en nuestra próxima reunión de la Junta. Quiero entender cómo podemos posicionar a Meridian para que se beneficie de estos avances en computación cuántica. Mientras Jonathan se alejaba, mi familia permaneció en silencio, estupefacta. La recepción continuó a nuestro alrededor, pero nuestro pequeño rincón se había convertido en una burbuja de asombro. Por fin, Marcus habló, Alex. Alexandra, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Me habrías creído? Pregunté. ¿O habrías asumido que exageraba, como cuando intenté explicar el entrelazamiento cuántico en la cena de Navidad y papá me dijo que dejara de presumir? Victoria, la abogada de siempre, ya estaba pensando estratégicamente en las implicaciones fiscales de esta adquisición. ¿Tienes representación legal adecuada? Casi me río.
Tengo un equipo de abogados de 3 despachos diferentes que se encargan de varios aspectos del acuerdo. Derecho de patentes, estructura corporativa, licencias internacionales. Todo está cubierto. Pero la familia debe ayudar a la familia, dijo mamá con voz débil. La familia debe apoyar a la familia, corregí. Hay una diferencia entre ayuda y apoyo. Querías ayudarme corrigiendo lo que considerabas mis fracasos. Necesitaba apoyo para perseguir lo que sabía que era posible. Papá había guardado silencio durante toda la conversación, pero ahora dio un paso al frente. Alexandra, cometimos errores. Yo cometí errores. ¿Podemos empezar de nuevo? Estudié su rostro, viendo un remordimiento genuino por primera vez en años. Papá, nunca quise excluirte. Quería que confiaras en que sabía lo que hacía, incluso cuando no parecía un éxito convencional. El apartamento, el coche, nos dejaste creer que tenías problemas económicos. Te dejé revelar tus verdaderos sentimientos sobre mis decisiones. Si te hubieras sentido orgulloso de mí después de descubrir que era rico, ¿qué diría eso de tus valores? La verdad de esa afirmación flotaba entre nosotros. Mamá parecía afligida. Marcus aún asimilaba la magnitud de mi éxito. ¿Y ahora qué?, preguntó Victoria. Ahora, dije, vamos a ver a Emma cortar el pastel y celebraremos su felicidad. Mañana tengo una reunión de la junta directiva de Microsoft para finalizar el cronograma de adquisición. La semana que viene daré una conferencia magistral en el MIT sobre corrección de errores cuánticos. Y el mes que viene, testificaré ante el Congreso sobre las implicaciones de la computación cuántica para la seguridad nacional. Hice una pausa, mirándolos a cada uno. Son bienvenidos a formar parte de esa vida, pero solo si aceptan que mi definición de éxito podría ser diferente a la suya. La voz de Jonathan Petton resonó por el salón de recepciones mientras hablaba con otro grupo de líderes empresariales. Capté fragmentos de su conversación: tecnología revolucionaria, joven científico brillante, un padre orgulloso debe estar. Papá también lo oyó. Enderezó ligeramente los hombros y, por primera vez en años, vi algo más que decepción en sus ojos cuando me miró. Quiero entender, dijo en voz baja. Su trabajo, su investigación. Quiero aprender sobre lo que han construido. Entonces hazme preguntas, respondí. Preguntas reales, no suposiciones sobre lo que debería estar haciendo diferente. Marcus se aclaró la garganta. Lo de la corrección de errores cuánticos. ¿Puedes explicarlo en términos que un financiero pueda entender? Por primera vez en 8 años, mi hermano me preguntaba sobre mi trabajo con genuina curiosidad en lugar de condescendencia. Era un comienzo. Mientras caminábamos hacia la recepción principal, mamá me tomó del brazo. Alexandra, necesito preguntarte, ¿eres feliz? ¿De verdad feliz? Consideré la pregunta seriamente. Mamá, estoy justo donde quiero estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. Entonces estoy orgullosa de ti, dijo, y por primera vez, parecía que lo decía en serio. El resto de la noche transcurrió entre felicitaciones de familiares que de repente recordaban mi existencia. Tarjetas de visita de colegas de papá que querían explorar oportunidades y conversaciones significativas con familiares que por fin me veían como realmente era. Pero el momento más importante llegó casi al final de la recepción, cuando papá me llevó aparte durante una canción tranquila. Te debo una disculpa, dijo. No solo por esta noche, sino por años de no ver lo que tenía delante. Lo sé, dije simplemente. ¿Cómo lo enmendó? Pensé en todas las cenas familiares en las que había intentado compartir mi entusiasmo por experimentos innovadores solo para que me dijeran que me estaba poniendo demasiado técnica. Todas las veces que habían insinuado que estaba desperdiciando mi educación. Todas las conversaciones que empezaban con, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Empieza por creer en mí, le dije. Aunque no entiendas lo que hago, sobre todo cuando no lo entiendes. Asintió lentamente. Trato hecho. A medida que la noche se acercaba al final y los invitados empezaban a marcharse, Jonathan Petton me encontró una vez más. Dr. Harley, debo decir que esta ha sido la boda más interesante a la que he asistido. Su padre es un hombre afortunado,
aunque no se dé cuenta. Gracias, señor Petón. Una cosa más, dijo bajando la voz. Hablaba en serio sobre las oportunidades de colaboración. Meridian Industries siempre busca maneras de mantenerse a la vanguardia tecnológica. Quizás podríamos programar una reunión formal. Sonreí. Le pediré a mi asistente que se ponga en contacto con tu oficina la semana que viene. Mientras se alejaba, papá apareció a mi lado. Ese era Jonathan Petón mostrando interés genuino en trabajar con la empresa de mi hija, dijo con asombro en la voz. Sí, lo fue. Empiezo a comprender que quizá te subestimé mucho. ¿Apenas empieza? Bromeé con dulzura. Se rió, un sonido que no había oído dirigido a mí en años. Tienes razón. El viaje a casa esa noche fue tranquilo, pero era un silencio diferente al habitual. En lugar de la tensión habitual de expectativas incumplidas y decepción mutua, había algo nuevo, una posibilidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. ¿Podemos comer esta semana? Quiero saber más sobre tu trabajo. Escucharlo de verdad, no solo fingir que lo escucho. Luego, uno de Victoria, busqué tu artículo de Forbes en Internet. No tenía ni idea de que la computación cuántica pudiera influir en la investigación jurídica. Me encantaría hablar de ello algún día. Y finalmente, uno de mamá, siento haber tardado tanto en verte. Nos vemos de verdad. Con cariño, mamá. Sonreí, mirando las luces de la ciudad mientras mi chofer se abría paso entre el tráfico nocturno. Mañana, despertaría en mi ático y continuaría con el trabajo que siempre me había motivado. Pero por primera vez en 8 años, no lo haría solo, rechazado por quienes se suponía que debían apoyarme incondicionalmente. A veces, la mejor venganza no es demostrarles que están equivocados. Es darles la oportunidad de estar orgullosos de quién eres realmente en lugar de decepcionarse de quién creían que debería ser. El artículo de portada de Forbes fue solo el principio. La verdadera revolución estaba ocurriendo justo aquí. Una conversación a la vez, una pregunta sincera a la vez, un momento de verdadera comprensión a la vez. Mi familia finalmente estaba lista para conocer a la persona que siempre había sido. Y yo estaba lista para dejarlo.